reivindicar lo que sabemos hacer, un trabajo eficiente para garantizar la continuidad del servicio y para poder subsanar las deficiencias de la empresa de corrupción mundial, Comisión Federal de Electricidad. Es decir, nosotros estamos en condiciones en esta recta final del proceso de hacer compromisos con los usuarios, compañeros. Tenemos que hacer compromisos con los usuarios. Y ahora sí, que comprometernos, que regresando a trabajar vamos a dar un servicio excelente, que vamos a superar todas nuestras contradicciones, que vamos a desechar todas las prácticas desleales que nos pusieron en el banquillo de los acusados y que le vamos a cumplir al pueblo de México. Eso es fundamental, compañeros. Y lo otro, fuera la corrupción. Fuera la corrupción, compañeros. Fuera. Porque eso es importante para poder salir a la calle, dar la cara y hacer esa alianza indestructible con los usuarios. Ese debe ser nuestro compromiso. Y por último, quiero referirme al asunto de la toma de nota. En la toma de nota, compañeros, es algo muy importante que no debemos de poner en un segundo plano. Porque a qué acuerdos podemos llegar y con qué personalidad o con qué figura en el terreno de la solución del conflicto con el gobierno, si no es teniendo esa personalidad que se nos ha querido negar para dejar indefenso al sindicato. Eso también formó parte del golpe. Previo al golpe, dejar al sindicato sin personalidad jurídica en su dirección, o por lo menos en una parte, la más importante, con el secretario general a la cabeza, para dejar en la indefensión jurídica al sindicato y el sindicato no tuviera recursos para poder defenderse en el terreno legal. Confiscar nuestras cuentas bancarias, dejarnos sin un centavo para poder resistir, y todo lo hemos podido ir remontando con la unidad y con la participación de todos. Hoy nosotros decimos que indiscutiblemente tenemos dirección, tenemos comité central y tenemos secretario general. El gobierno no lo reconoce porque quiere tener la ventaja de poder objetar esa personalidad en los tribunales, en las negociaciones, en los medios, en todo lo que nos pueda dañar como organización. El problema entonces de la toma de nota tiene que ver con algo fundamental, que es uno de los pilares de nuestra organización, que es la autonomía sindical. La autonomía sindical, compañeros, es el ejercicio de la voluntad colectiva mayoritaria de los trabajadores. Lo reconozca o no el patrón, lo reconozca o no el gobierno, nosotros tenemos la soberanía para poder elegir libremente a nuestros dirigentes. Todas las objeciones de la Secretaría del Trabajo tienen que ver en el cómo el gobierno busca negar nuestra autonomía sindical. Y nosotros hemos dicho, el sindicato es soberano. Artículo 43. Artículo 14. El sindicato y sus asambleas generales tienen facultades extraordinarias para estudiar y resolver los problemas que no están especificados
en los estatutos. Hoy tenemos una situación de excepción, porque nunca antes vivimos la intervención del gobierno en nuestra vida interna a como lo hemos vivido, porque nunca antes en la historia del sindicato se nos habían confiscado nuestras cuotas sindicales, porque nunca antes en la historia del sindicato nos habían cerrado la fuente de trabajo, porque nunca antes en la historia del sindicato 27,000 trabajadores en forma voluntaria fueron a renunciar a sus derechos laborales, porque nunca antes, compañeros, habíamos sufrido una ofensiva gubernamental como la que estamos viviendo. En esas condiciones el sindicato, su Asamblea General Extraordinaria, tiene facultades para poder tomar las decisiones que mejor convengan al objeto del sindicato. ¿Cuál es el objeto central del sindicato? Defender los intereses de sus agremiados. Y el Estado mexicano nos está negando las garantías para poder ejercer esa defensa de los trabajadores activos y jubilados. Nos está negando la libertad sindical, está violentando los acuerdos y convenios internacionales que rigen para todo el mundo y que dicen que tiene que ser respetada la libertad de asociación, la libertad para elegir a los representantes de las organizaciones sindicales y que ninguna autoridad y ningún decreto administrativo puede disolver a un sindicato ni puede acabar con un contrato colectivo de trabajo. Eso es lo que dice la ley y es lo que está violentando en nuestro país. Es brutal lo que están haciendo. Es una verdadera infamia lo que está ocurriendo en el país. Y es una verdadera hazaña que estemos aquí resistiendo, porque esta lucha es histórica, compañeros. Ya se encargarán los que escriben la historia de contar lo que hemos resistido. Pero una cosa les aseguro, quedará constancia de que esta generación de electricistas, de activos y jubilados, jamás se rindió. Nunca, nunca nos van a ver de rodillas. Y así, como al 11 de octubre, fue para nosotros activos decidir, porque después del golpe solamente había dos: resistir o liquidarse. Lo que fue para nosotros decidir, resistir o liquidarse, es para ustedes, compañeros jubilados y compañeras, resistir o resistir. Tienen un doble compromiso moral con la organización, porque fueron ustedes los que nos transmitieron ese amor por nuestro sindicato. Y hoy que lo estamos defendiendo con ese orgullo de ser electricistas bien nacidos, nos sentimos completamente satisfechos hasta el momento de no haberlos defraudado, de no haberles quedado mal a las generaciones que nos precedieron, a los fundadores de nuestra organización. En algún lugar nos están viendo y desde algún lugar, desde la historia de la lucha de clases de este sindicato, nos están apoyando. Y por ellos y por ustedes